Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Santiago Hernández Chagoya. Presento la actividad número 4 de la materia electrónica básica. En esta actividad 4 nos indica realizar una práctica de un temporizador con el circuito integrado 555. Como sabemos, el circuito integrado 555 es uno de los integrados más utilizados en el mundo de la electrónica por su bajo costo, su gran fiabilidad, ya que es capaz de producir pulsos de temporización muy precisos. En el caso de modo monoestable, que produce una sola señal de forma constante, y que también puede ser usado como oscilador en el modo astable, que produce pulsos de intermitencia en una señal. En este caso vamos a ver aquí en la práctica cómo en el modo estable se van a producir varios pulsos de intermitencia en el LED que tenemos aquí. Este circuito integrado fue desarrollado y construido en el año de 1971 por la empresa Signetix con el nombre CE555 NE555. En su momento se le llamó como The Einstein Machine o circuito integrado de la máquina del tiempo. Entre sus aplicaciones tenemos que es muy utilizado en un oscilador, temporizador, modulador de frecuencia, divisor de frecuencia, generador de señales rectangulares y triangulares. En esta práctica tenemos tres resistencias de 1 kilo ohm, una resistencia de 75 y una resistencia de 330 ohms, y precisamente el CI 555 y el capacitor de 100 microfaradios. Aquí lo tenemos. Tenemos aquí un diagrama esquemático del circuito integrado 555. Vemos que está constituido de 8 pines. Básicamente el pin 1 nos indica que debe de estar conectado a la alimentación negativa o a tierra. El pin 2 es un disparo. Normalmente este pin inicia o se establece el tiempo de retardo. Si el 555 es configurado como monoestable, es decir que el circuito entrega en su salida un solo pulso de ancho dependiendo de la resistencia 1 y del capacitor 1. Este proceso de disparo ocurre cuando este pin va por debajo del nivel de 1/3 del voltaje de alimentación. Este pulso debe de ser de corta duración, pues si se mantiene bajo por mucho tiempo, la salida se quedará en alto hasta que la entrada de disparo pase a alto otra vez. Tenemos el pin 3, que nos indica que es una salida o output en inglés. Aquí estará el resultado de la operación del temporizador, ya sea que esté funcionando como monoestable, estable u otro. El pin 4 es un reset. Normalmente este reset, aquí en la protobar hicimos una conexión del 4 al 8 para evitar que el circuito integrado se reseteara. Este pin se le aplica un voltaje por debajo de 0.7 voltios. Entonces la patilla de salida 3 se pone a nivel bajo. Si esta patilla no se utiliza, hay que conectarla a la corriente continua o al pin 8 positivo. Esto para evitar que el temporizador 555 se resete, como les había indicado. El pin 5 es un control de voltaje. El voltaje aplicado a la patilla número 5 puede variar entre un 40 y un 90% del voltaje de corriente continua, la configuración monoestable.
Modificando el voltaje en esta patilla en la configuración estable, causará que la frecuencia de la estable sea modulada en frecuencia FM. Si esta pin no se utiliza, se recomienda ponerle un condensador de 0.01 microfaradios para evitar las interferencias. Tenemos el pin 6, conocido como threshold o el umbral. Es una entrada a un comparador interno que tiene el 555 y se utiliza para poner la salida del pin 3 a nivel bajo. ¿Sí? Por el pin 7, normalmente es un pin de descarga que está en conexión con el capacitador. Esta función de interconexión entre el capacitador y el pin 7 va a hacer que cargue y descargue la corriente. Esto se va a reflejar en el LED para producir una intermitencia de luz continua. ¿Sí? El pin 8, lo vemos aquí, el pin 8. Este es el pin donde se conecta el voltaje positivo de alimentación, que puede ir desde 4.5 volts a 16 volts. En nuestro caso utilizamos una pila, aquí se las muestro, es una pila de 9 volts. Una pila de 9 volts. Y es la que vamos a ocupar. Vemos que se encuentra dentro del rango. Y conocemos que en las versiones militares de este circuito integrado puede llegar hasta los 18 voltios. Bueno, aquí procedemos a conectar la alimentación y vamos a observar la intermitencia que les había comentado. Bueno, ahí podemos observar cómo está haciendo la intermitencia continua de la señal. Esto porque el capacisador se está cargando y descargando continuamente. Y con esto finalizamos la actividad número 4. Gracias, saludos.